Si estás buscando un portátil para estudiar, elegir el adecuado puede ser un reto. Hay muchas opciones, precios y características, pero ¿qué es realmente lo más importante? Hoy te voy a contar todo lo que debes saber para encontrar el portátil ideal según tus necesidades. Mi nombre es Adri y bienvenidos al canal de PC Componentes. Primero de todo os quiero comentar que vamos a usar este portátil como ejemplo, el Lenovo IdeaPad Slim 3. Y ya os digo que yo haya elegido este portátil no significa que sea el perfecto para ti, todo dependerá de lo que tú necesites. Así que antes de entrar en detalles técnicos, lo primero que debes preguntarte es qué tipo de tareas harás con el portátil, teniendo en cuenta que si estás viendo este vídeo significa que eres estudiante o trabajas en una oficina. Creo que en resumen hay dos perfiles que son los más típicos. Las personas que trabajan en movilidad, que necesitan un portátil ligero, compacto y con buena autonomía. Y los usuarios que trabajan desde su casa o desde una oficina, que pueden permitirse un portátil más grande y que por lo tanto pese más, aparte de que la batería no va a ser tan importante ya que vas a poder cargarlo en cualquier momento. Y aparte de estos dos perfiles diferentes, tened en cuenta que no es lo mismo usar el portátil para tomar apuntes y hacer alguna que otra videollamada que para editar fotografías o manejar hojas de cálculo enormes. Así que yo os recomiendo que defináis muy bien vuestras necesidades antes de elegir un portátil u otro. Una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de las características que yo os recomendaría que tuviera mínimamente el portátil que vayáis a elegir. Y vamos a empezar a hablar de la pantalla. A mi parecer la pantalla es una de las cosas más importantes en el momento de elegir un portátil, ya que vamos a estar muchas horas mirándolo, y más si eres un estudiante, que lo más normal es que no lo conectes a un monitor externo. Así que en este caso yo os recomendaría dos opciones. Si queréis un portátil que sea fácil de transportar y que sea ligero, elegid uno de 14 pulgadas o incluso de 13. Y en caso de que seáis una persona que uséis mucho la multitarea o no os importe llevar un poco de peso extra, este por ejemplo, el Lenovo que os he comentado, es de 15,6 pulgadas. Ya os digo, comparándolo con cualquier otro portátil de una gama más alta, estos portátiles no pesan nada. Este de aquí pesa 1,6 kg, pero si elegís uno de menos pulgadas es posible que encontréis algunos de 1,3 kg. Y otro de los puntos importantes cuando elegís una pantalla es su resolución. Yo os diría que con una pantalla Full HD vais de sobra. Tendréis una nitidez adecuada para leer y escribir sin forzar la vista. Yo no recomendaría, si eres estudiante, buscarte una pantalla 2K o 4K, ya que va a hacer que el portátil suba bastante de precio. Y en cuanto a tipo de panel, no creo que sea una prioridad para vosotros. Yo os recomendaría que usarais o buscarais un IPS, ya que tiene buenos ángulos de visión y colores bastante precisos. Y pasamos a hablar del rendimiento, que es otro de los aspectos clave que tiene que tener un portátil. Pero aunque sea muy importante, no significa que necesites lo más potente del mundo, ya que si eres estudiante o trabajas en una oficina, lo más normal es que lo uses para editar documentos, hacer videollamadas y navegar por internet. Yo te recomendaría que tiraras por algo parecido a un i5. Y ya os digo, el portátil que os he estado comentando durante el vídeo tiene un i5, en este caso el 12450H, y para temas de ofimática, videollamadas, etc., va más que de sobra. Y en cuanto a la RAM, yo te diría que mínimo tenga 8 GB, ya que con menos, a la que tengas muchas aplicaciones abiertas, te va a ir muy lento. Pero esas 8 GB son el mínimo. Yo os recomendaría que si queréis que el portátil os dure varios años, tirad más por 16 GB que no por las 8 que os he comentado, ya que no hay nada peor que un portátil se quede pillado cuando tienes muchas pestañas abiertas en el navegador, así que si tu bolsillo te lo permite, elige de 16 GB. Y en cuanto al almacenamiento interno, yo os diría que hoy en día es obligatorio que tenga un disco duro SSD, no cojáis un portátil que tenga un HDD porque va a ser mucho más lento. Y en cuanto a los gigas que tienes que elegir, yo te diría que si trabajas mucho en la nube, con uno de 256 GB vas a ir más que de sobra. Pero en un caso como el mío, que me gusta tenerlo todo almacenado dentro del ordenador, te diría que mínimo eligieras de 512 GB. También os digo, no creo que hoy en día en la web de PC Componentes os encontréis muchos portátiles que vengan con discos duros HDD, así que no os preocupéis que la mayoría ya vienen con SSD incluido. Y otro de los aspectos fundamentales en el momento de elegir un portátil es su batería, ya que si eres una de las personas como las que he comentado antes, que sueles moverte mucho con tu portátil y llevártelo a todos lados, la batería es fundamental.
Mínimo te diría que el portátil debería tener 8 horas de autonomía real y si puede ser con carga rápida para no depender de estar enchufado todo el tiempo. No hay nada peor que estar en una reunión o en clase y que el portátil se apague porque no tiene batería suficiente. Y no os digo el número exacto de miliamperios que debería tener el portátil que elijáis, ya que muchos fabricantes no os lo ponen, solamente os ponen las horas de autonomía. Yo os recomiendo que lo miréis y de esas horas de autonomía contad que pueden ser un poquito menos. Y otra de las cosas que yo os diría que tenéis que tener en cuenta cuando elegís un portátil son las conexiones. El número de conectores que tiene el portátil dependerá un poco del tamaño que elijáis. En este caso, como ya os he dicho, es de 15,6 pulgadas y tiene bastantes conectores. Pero yo como mínimo os diría que tenga un par de USBs, un HDMI, un conector para auriculares. Si tenéis suerte y podéis elegir un portátil que tenga tipo C, mucho mejor. Aparte de estos conectores que os acabo de mencionar, que para mí son los básicos, como extra yo os diría que podría tener como un lector de tarjetas SD. Es muy ocasional, si eres una persona que hace fotos o hace contenido, te va a servir mucho para no tener que comprar adaptadores, pero si no lo usas para algo así, no lo necesitas. Ya antes de terminar el vídeo de hoy, quiero comentaros algunos extras que son opcionales para depende de qué tipo de persona lo van a necesitar o si te quieres gastar un poquito más de dinero. Como por ejemplo el teclado, que podrá ser más cómodo o menos cómodo según el presupuesto que tengáis, o que sea retroiluminado en el caso de que trabajes en ambientes oscuros, y en el caso que hagas muchas videollamadas, que tenga una buena webcam y si es posible un micrófono para no tener que estar con accesorios externos. Y ya si eres una persona que le importa mucho la seguridad y no quieres que nadie pueda entrar en tu portátil, hay algunos portátiles que vienen con reconocimiento facial o con un lector de huellas dactilares. A veces nos fijamos mucho en que un portátil tiene que ser muy potente y nos olvidamos de algunos extras o algunas cosas que depende de qué usuario creo que es más importante que la propia potencia. Y en cuanto al precio, dependerá de las necesidades de cada persona. Os dejamos un link en la descripción de este vídeo donde podréis ver una categoría con los mejores portátiles para estudiantes que hemos elegido desde el equipo de PC Componentes. Y ya os digo, tenéis de todo tipo de precios y necesidades. Y como conclusión del vídeo te diría que elegir un portátil para estudiantes o para trabajar en una oficina es algo sencillo si sabes exactamente cómo buscarlo. La clave está un poco en encontrar el equilibrio entre potencia, batería y comodidad. No necesitas un equipo ultra potente, pero tampoco que se quede corto en pocos años. Y como siempre, espero que os haya servido el vídeo de hoy para elegir portátil si eres estudiante o trabajas en una oficina. Y no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene con más.